Duster lo reconoce y Aizawa dice que ese día era su día libre, así que no era un héroe sino un civil con buenas intenciones. Duster le dice: qué casualidad, yo también. Ahí Koichi se da cuenta de que creía que eran villanos. Empiezan a desconocer a Duster, pero no les toma importancia y que se agarran a madrazos. Al verlo pelear, Aizawa asume que tiene un don de resistencia, siempre se lanzaban de frente. Así que lo único que debe hacer es anular su don, pero le dicen: anúlame esta. Si no pudo anular su don, entonces este no tenía un don. Mientras se pelean, el oficinista se levanta y se va corriendo con sus juguetes. Pop dice: esa espalda yo la conozco, y al revisar las fotos donde hubo incidentes de villanos espontáneos aparecía ese tipo. Tenía algo que ver con la droga. Koichi le empieza a seguir, pero ya aparecen los tres tipos de la noche anterior. Duster le pregunta a Aizawa si era todo lo que tenía, y este se disculpa y dice que se equivocó. Si no estaba usando su don de mala manera, no tenía motivos para detenerlo. Duster tiene los huevos de decir: suele pasar. No podía acusarlo de nada, ya que no tenía un don y simplemente era alguien mamado. A pesar de eso, no podía evitar desconfiar. Iba a llamar a la policía, pero ahí escucha los gritos de una mujer diciendo: ¡villanos, villanos! Koichi hacía todo lo posible para que no lo atraparan, pero lo habían rodeado. Pero nada que un buen ladrillo no pueda arreglar. Duster pregunta por Pop y Koichi casi le dice maestro. Le dice que está persiguiendo a la oficinista e iría a ayudarla. El villano se iba a levantar, pero ahí Aizawa lo catafixia. Pop lo estaba siguiendo, pero el villano volador le hace el favor de empujarlo contra el oficinista. Este dice: ¡oh, mi lente de contacto! Toma su juguete de All Might y al ver esto no pude evitar recordar que me encontré un shampoo y loción de Spider-Man y me pregunté a qué olería, ¿a desarrollo de personaje? ¿A sufrimiento? Estoy pensando en comprarlo. ¿Qué dicen? ¿Me lo compro y les cuento a qué huele en el próximo video? La cosa es que se inyecta a All Might y se hace gigante. Empieza a jugar con Pop y con el villano como si fueran juguetes. En eso Duster, con la percepción totalmente alterada, cree que es Spider-Man. Mientras veía esto en directo, alguien me dijo que tenía la loción de Cars. A lo que pregunté a qué huele, ¿a éxito? Y que me responde: a coito. Se preguntarán qué tiene que ver con el resumen, ya lo entenderán. Pop estaba cayendo como en la escena de Spider-Man de Andrew Garfield. ¿Tendría desarrollo de personaje? Koichi recuerda la pregunta de por qué le seguía el juego a Duster, y Koichi responde de porque quería ser un héroe. No podía ser un profesional, pero con serlo un segundo le bastaría. Logra salvar a Pop y desde ahora lo llamaré Koito en vez de Koichi. Lo que hizo con su don fue increíble, a pesar de que esta no tenía tanta utilidad. Mientras cae, el villano lo toma para jugar con él, pero ahí Koito logra activar su don y logra amortiguar la caída. Lo iban a aplastar como un insecto, pero ahí aparece Aizawa. Logra inmovilizar al villano y llega la policía. Aizawa le agradece a Duster por la ayuda, a lo que Duster le dice que solo era un civil con buenas intenciones. Aizawa le dice que era muy peligroso lo que estaba haciendo, a lo que Duster le dice que ellos hacen lo que los héroes profesionales no pueden hacer. Aizawa pregunta qué es eso que no pueden hacer ellos. Duster le dice que había gente como ese villano gigante o maleantes a los que pueden castigar antes de que hagan algo malo. Aizawa dice que hacer eso era un crimen. Duster le dice que usando esa lógica tampoco les pueden hacer nada a ellos. Aizawa se da cuenta de que sabía las zonas grises de la ley. Pop le pregunta a Koito si está bien. Este dice que está un poco cansado, pero que fue demasiado creer que podía ser un héroe. Pop le dice basta de condescendencia, le iba a dar las gracias, pero se arrepintió. Duster le dice que cayó por intentar volar, debía caer con estilo. Fue bueno que amortiguara la caída, pero había mucho por mejorar. Así es como habían mejorado el traje de Koito. Este tiene un llamado de una pelea entre Yotaro y Cíclope. Tenía guantes de motos y protectores, ahora podía acelerar como una moto, pero se terminó estampando. Le preguntan quién era y se había cambiado el nombre a The Crawler. Le dicen: tú eres Amableman, el que recoge la basura. Koito les dice que ahora era The Crawler y debían dejar de pelear. Les dicen que no les podía decir qué hacer y se enojan. Los sigan y le empiezan a golpear. Su maestro salta a ayudarlo e iba a golpearlos. Koito lo detiene y ahí llega Pop y les dice que no eran ni malos ni buenos. Estos la reconocen y le piden su autógrafo. Allí apareció un villano y pues estaba causando problemas. Causa que un bebé salga volando y Koito salta a ayudar al bebé. Duster intenta golpearlo, pero era duro como una roca. Yotaro y Cíclope dicen que era un villano muy fuerte. Pop les explica que era porque tomó Trigger, una droga que potencia tu don. Koito logra distraerlo y Duster aprovecha para acercarse. Él sabía cómo eran los villanos espontáneos.
No controlaban su don y se dio cuenta de que al endurecer su cuerpo se volvía lento y aprovechan esto para que se caiga. Para mantener su cuerpo duro debía estar concentrado, pero ya se desconcentró, así que lo muele a golpes. Le sacan una foto y les muestran a los estudiantes los efectos de la droga, y los que lo usaban tenían la lengua negra. Pop les pide que le avisen si ven a alguien con la lengua negra, y se van. Estos dicen las drogas son peligrosas. Cuando llega la policía dicen que esa no era una persona en los registros de los villanos. Un detective dice que era porque era un villano espontáneo. También dice que el héroe que lo detuvo sería suspendido por abuso de poder al dejarlo tan mal. Le dicen que había testimonios de que 2 héroes combatieron, pero no había registros de que ningún héroe haya sido desplegado a ese lugar. Era igual que con el villano gigante del otro día. El detective asume que eran héroes ilegales sin licencia. Vigilantes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Por el otro lado, Koito veía la aceptación que tenían, y pues estaba más o menos. No sabían sus nombres, pero no los odiaban. En una clase de Koichi mencionan que la mayoría de héroes empezaron siendo vigilantes, pero ahora era ilegal ser un vigilante. Koichi admiraba a los héroes y se presentaba como uno, pero no le pagaban. Se la pasaba en la universidad, el trabajo y su casa. Llega a su casa y había un tipo dentro. Aparte se estaba comiendo su comida y bebiendo su cerveza. Ese era Duster y termina llegando Pop, pero no la reconoce al principio. Se estaban apropiando de su casa. Debía ir a su trabajo y lo mandan a chambear. Koichi tenía otra idea de la vida universitaria, pero no estaba viviendo esa vida. Pop estaba dando un concierto y era bastante popular. Un niño quería tomarle la mano, pero no le permiten colarse. Cíclope dice que debe aguantar y apoyarla desde donde estaban. No debían ser egoístas, pero este lanza un rayo para llamar la atención de Pop. Yotaro le reclama por haberse lucido. En eso el niño dice que también quería tomarle la mano a Pop y se inyecta algo. Se empieza a transformar y al parecer era Trigger. Empieza a perseguir a Pop y Koichi y Duster empiezan a seguirlo. Koichi logra atrapar a la anguila y Duster estaba listo para golpearlo, pero se termina resbalando. Lo mismo con Koichi. Una vez caen, ven un restaurante de udon. Ahí se les ocurre una solución. Deciden hacer que Pop sea una especie de carnada. Koichi le dice que él solo quería tomarle la mano y tal vez si lo hace se calme. Toma su mano y Pop estaba aguantando. Creía que se calmaría, pero ahí le dice que ahora quería un abrazo y hasta un besito. Ahí aparecen Koichi y Duster y le echan harina. Ahora sí podían golpearlo. Todos los que tomaban esa droga quedaban desnudos, ya que la mayoría rompían sus ropas. Pop estaba lleno de harina y debía ir a ducharse. Así es como empiezan a adueñarse de la casa de Koichi. Por el otro lado andaban investigando los casos de los villanos espontáneos. Sabían que usaban Trigger para mejorar sus dones. Los casos que se habían dado eran alrededor de la estación y el barrio viejo de Naruhata. Si el área era reducido podrían encontrarlo fácil, pero todos decían que un desconocido les dio la droga. Existía la posibilidad de que sea una muestra del producto o un prototipo. El investigador dice que no cree que sea un simple vendedor de drogas, sino alguien que quiere causar caos. Pop le comenta a Koichi que Cíclope y Yotaro se comunicaron con ella. Le dijeron que se hicieron amigos del pegajoso. Estaba libre y les podría contar quién le dio la droga. Koichi iba a llamar a Duster, pero Pop le dice que no era una buena idea, ya que podría asustarlos. Así que hablarían con ellos primero. Mientras van al lugar, Pop era lenta al caminar. Esto porque tenía unos zapatos especiales para saltar. Koichi al escuchar eso dice que tome su brazo, para que así no se caiga. Pop dice que podría ser malo que alguien los vea así. Koichi le dice que no es tan popular, pero ahí una chica la reconoce y le pide una foto. Le pregunta si era su novio, a lo que Koichi le suelta un claro que no. Esto molesta a Pop y le dice que era su manager y sirviente. Se despiden y se encuentran con Cíclope. Este les dice que el pegajoso y Yotaro fueron por merch y llegarían pronto. Dice que entren al lugar, pero ahí Pop no se sentía cómodo entrando con esa ropa. Pero ahí Duster le pregunta qué hacían ahí, siendo así que son obligados a sentarse con él. Por el otro lado, a la chica que le pidió la foto se le acerca una extraña abeja y dice que tiene que irse. Ella era una villana a medio tiempo y se llamaba Queen. Usaba sus abejas con droga para causar un gran caos. Así es como empiezan a aparecer un montón de villanos espontáneos. Se les reporta esto a los héroes y acuden al lugar. Entre estos estaba Arjet, el hermano de Tensei Ida. Así uno tras otro van apareciendo héroes icónicos de Boku no Hero. Incluso llega All Might y logran controlar la situación muy rápido. Duster vio una abeja extraña y se puso a seguirla. Por el otro lado, Yotaro había perdido a Pegajoso y lo buscaba. Ahí se encuentra con Duster y pregunta si vio a alguien sospechoso, alguien que usaba abejas. Aplasta a la abeja y esto causa un daño en Queen.
Esta estaba con Pegajoso y se lo lleva con engaños y mostrándole la foto con Pop. Lo que estaban enfrentando parecía ser más grande de lo que pensaban. Había 3 tipos haciendo caminata rápida y aprovechando esto para darle nalgadas a las mujeres. Esto eran los hermanos Vendaval y pues Duster se les pone enfrente y les da un golpe. No tenía la lengua negra y simplemente eran gente rara, así que simplemente llamarían a la policía. Koichi se da cuenta de que Duster estaba raro desde la última vez que aparecieron villanos. Yotaro le había dicho que le preguntó sobre alguien que usaba abejas. Mientras se entrenan, Koichi le habla acerca del incidente del otro día. Le pregunta si conocía a la persona que maneja las abejas, pero Duster solo le da un golpe. Koichi dice que dar solamente golpes no serviría mucho, ya que él no es muy bueno peleando. Duster dice que es cierto, ahora será un saco de golpear. Así es como le lanza golpes y lo manda a volar. Pop dice que debe contenerse. Koichi le menciona que su maestro siempre se contiene contra él. Si no lo hiciera, lo mataría, ya que deja casi muertos a los villanos. Queen por la otra parte estaba recibiendo una llamada de atención, esto por haberse excedido. Le había dado una porción de la droga Trigger, pero no era para usarla así. Queen dice que daba igual, al final estaban consiguiendo datos. Le dicen que debía ser eficiente. Para lograr manifestar un don fuera de lo común debían tener una voluntad inquebrantable, así nacían los héroes. Pero para los villanos deben encontrar una pasión explosiva y sin miedo a apretar el gatillo. Queen dice que esa gente suele dar más trabajo. Había encontrado a alguien con quien probar la droga. Se había metido de todo y decide darle Trigger. Así se vuelve gigante y empieza a causar problemas. Empieza a embestir gente y Koichi logra esquivarlo. Koichi serviría de distracción para que así los demás escapen. Pero había una persona que no había logrado escapar y estaba en la mira del villano. Koichi logra salvarlo, pero ahora estaba a rango del villano. Ahí aparece Duster y lo manda a volar. Concentraba su poder en su puño. Era muy peligroso, pero Duster dice que lo enfrentará. Estaba esquivando los golpes y le conecta algunos golpes, pero no le hace nada. Concentra su poder y parecía que dormirían a Duster, pero lo termina esquivando y le da un golpe y logra noquearlo. Duster dice que cuando concentraba su poder se volvió un poco lento. Tenía una gran agresividad y un gran tamaño, pero en vez de preocuparlo, lo emocionó. Los villanos grandes y peligrosos eran bienvenidos. Le daban pelea y podía dejarlos medio muertos, y nadie se quejaba. Ya se encontraba mejor. Queen por su parte estaba decepcionada, le tenía fe, pero volvieron a intervenir. Le dicen que los vigilantes les beneficiaba, podían recopilar datos de combate sin involucrar a la policía o héroes. En eso llega un oficinista y al parecer era su cita y se van a un lugar más privado. Vemos a un correcaminos y veríamos a Ingenium en acción. Se pone a correr y le dice al villano que se detenga, pero no le hace caso, lo pararía a la fuerza, pero ahí lo esquivan. Le dicen que era lento y que debe correr poniendo la vida en juego. Termina chocando, pero tenía un sistema, llamémoslo, antichoques. Al día siguiente Koichi estaba entrenando con su don y se termina encontrando con Ingenium. Este lo toma como una carrera y termina asustando a Koichi y casi termina chocando. Le pregunta a Koichi si era un estudiante y este le dice que sí. Ahí Ingenium se presenta como Tensei, el héroe Ingenium. Koichi era un gran fan de él. Tensei le pregunta sobre su don. Koichi le muestra cómo funcionaba su don. Ahí Tensei dice que era un don interesante. A él se le dificultaba girar, mientras que su hermano no podía girar en curvas. Koichi dice que cuando acelera también perdía el control. Bueno, no tenía frenos. Usaba los pies para frenar, pero si tenía mucho impulso se resbalaba. Tensei analiza eso y le pregunta si podía pensar en ir hacia atrás cuando quería frenar. Koichi decide probarlo y le funciona. Tensei dice que falta pulirlo, pero tenía un don que se adaptaba a altas velocidades y a entornos maniobrables. Koichi dice que no servía tanto ser rápido. Tensei le dice que sí importaba. Le pregunta qué piensa la gente cuando ve a un villano. Koichi le responde que alguien me ayude. Tensei le dice que casi. Dicen que alguien me ayude rápido. La velocidad era importante para los héroes. Debían llegar lo antes posible al lugar del incidente. Tensei le dice que cuando se gradúe podía unirse a su agencia. Koichi dice que no tenía una licencia de héroe. Tensei le dice que puede conseguirlo ofreciendo apoyo en terreno. Si tenía un don debía usarlo para ayudar a otros. Le da una tarjeta y le dice que lo piense y lo llame. El villano de la noche anterior había vuelto a aparecer. Ingenium era más veloz, no tenía su equipo antichoques. El correcaminos le pregunta si va a arriesgar su vida. Ingenium dice que él arriesgaba su vida por sus compañeros. Se habían preparado para el villano. ¿Qué es lo que haría? Parecía que le iban a atrapar,
pero sale volando. Así es como desaparecía de las carreteras. Empiezan una persecución con los héroes de su agencia, pero el corremurciélago dice que eran héroes de tercera y no eran rivales para él. Vuelve a tierra y era momento de que Ingenium lo atrape, pero ese lugar estaba lleno de callejones y aparte no había mucha luz. Era perfecto para ese villano. Corremurciélago dice que nadie puede atraparlo. Duster lo termina durmiendo y Tensei lo termina encontrando amarrado. Se preguntaba quién lo atrapó, y ahí aparecen los vigilantes. Koichi dice que con poca luz y tantos callejones era difícil atrapar villanos. Duster complementa diciendo que cuando te acostumbras puedes adelantarte a sus rutas de escape. Tensei reconoce a Koichi, y este dice que son hombres que no dudan en ayudar a la justicia y dicen sus nombres, y se van. Al día siguiente Tensei se encuentra a Koichi y lo llama Crawler. Pero Koichi dice que simplemente es un corredor y no conocía a Crawler. Tensei le agradece por la ayuda y también le pide que le devuelva la tarjeta que le dio. Al parecer ya pertenecía a un lugar. Siente que fue desconsiderado hablarle de otro trabajo ya teniendo uno, pero esto simplemente deprimió a Koichi. Le dicen que se anime y se ponen a correr. Así acaba esta parte 4. Ay, qué bien me cayó Tensei y no como Tenya. Qué agradable es, no menosprecia los dones de los demás. No, acabo de recordar qué le pasa, no. Chale. Recuerda darle like y revisar el canal, ya que se suben videos de lunes a viernes. Sin más, nos vemos en la parte 5 que estarás viendo por acá.